Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este acto que inauguramos con gran ilusión por un doble motivo. Porque este año, 2025, se cumplen 20 años desde que salió por primera vez Diario de Lanzarote. Y esto hay que celebrarlo, son 20 años. Y por otra parte, porque hoy es 20N. Hace 50 años que de la muerte del dictador Francisco Franco. Así que no hemos encontrado mejor momento para celebrar el acto que hoy nos reúne que un día como este. Un día en el que se lo dedicamos al pensamiento crítico, al periodismo que incomoda y a quienes trabajan en los movimientos sociales, que son quienes hacen que cambien las cosas. Damos la bienvenida a todas las y los profesionales de la comunicación que están hoy aquí reunidos, a la comunidad lectora de las tres cabeceras, Diario de Lanzarote, Diario de Fuerteventura y Diario de Canarias, a los representantes institucionales y, sobre todo, muy especialmente a la familia de Manolo de la Hoz, que es la que atesora el legado de la memoria que hoy homenajeamos. Para iniciar este espacio compartido, que mejor que hacerlo con música, llamamos a que Toñín Corujo es la persona que nos va a acompañar, que vaya subiendo al escenario. Por favor, Toñín Corujo, un aplauso para él. Todas y todos conocen, o casi todas las personas que estamos aquí conocen a Toñín Corujo. Es una persona capaz de contar nuestra tierra sin pronunciar una sola palabra. Así que suene la música, maestro, le dejamos con Toñín Corujo.
Bueno, para mí es un gran honor el poder participar en este primer... se me olvidó cómo se llamaba, el señor Manuel de la Hoz, al cual he tenido siempre muchísimo cariño. Él digamos, él siempre fue muy ayudador con todo el mundo, ¿no? Mi primera página web me la hizo él. Y cuando una vez se me ocurrió hacer música con el ordenador, le dije que me hacía falta, pero se lo dije por decírselo, ¿no? Que me hacía falta un teclado, y él me dice, pues a mí me hace falta un timbre. Hicimos un trueque y ahí empecé a aprender a hacer esto, a meter estos audios, los fabrico yo con el ordenador. A veces vienen los músicos a ayudarme, pero en esto les juro que no pudieron venir. Y para mí es un fuerte honor y un gran cariño hacerlo. Yo voy a hacer una pieza ahora acústica que se llama Palabras para María, y esta vez se la voy a dedicar al señor Manuel de la Hoz. Gracias. Ya para terminar, no le voy a cansar más. Voy a una pieza que se llama El Almacén.
Muchas gracias, Toñín, por la calidez de tu timple, por esta música que nos regalas. Sabemos que, además, has hecho verdadera ingeniería de agenda para estar hoy aquí en el homenaje al que fuera tu amigo Manolo de la Hoz. Y bueno, pues a continuación vamos a abrir un espacio para pensar juntos. Y es que vamos a conversar sobre el papel del periodismo en tiempos de cambios acelerados, de individualismo, de polarización, porque ahora mismo los colectivos, los movimientos sociales son esa tabla de salvación a la que podemos aferrarnos, la que permite que cambiemos cosas. Así que a continuación, dos periodistas que conocen bien este oficio van a conversar sobre todo esto, pero sobre todo sobre periodismo. Manuel Rico, director de Diario Público, referencia del periodismo de investigación en España y voz imprescindible para entender cómo operan los poderes que rara vez se muestran. Un aplauso, por favor, para Manuel Rico. Y Manuel Ribeiro, todos lo conocen, es director de Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura, uno de los impulsores de este premio y firme defensor de una prensa que sitúa a la ciudadanía en el centro. Les dejo hablando. Gracias, Muchas Pilar. gracias. Gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta noche. Luego hablaremos del Premio de Periodismo y Ensayo Manolo de la Hoz, pero lo primero, lo que nos toca ahora es hablar de periodismo, del papel de la prensa, del papel del periodismo en estos tiempos que corren, ¿no? Y queríamos hacerlo, se lo agradecemos profundamente a Manuel Rico, queríamos agradecerlo con un periodista de acreditada trayectoria profesional y además un referente en el ámbito del periodismo de investigación, que es, en fin, el objetivo que todos los medios aspiramos a alcanzar en algún momento dado. Manuel, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme, obviamente. Bueno, este 20 de noviembre parece que se han confabulado los astros, porque además tenemos la percha informativa para empezar esta conversación sobre periodismo con la sentencia recientísima. Todavía no está la sentencia, pero sí el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por una supuesta revelación de secretos. Esto tiene mucho que ver con el periodismo, con la prensa. Y claro, desde la distancia, te pregunto a ti, en fin, que cubres la actualidad informativa a estos niveles, ¿cómo es posible que el desmentido de una información manipulada termine en una condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado? Bueno, si supiese contestar a esa pregunta es de tesis doctoral, ¿no? A ver, es muy complicado porque lo que se vio en el juicio efectivamente es que no apareció ninguna prueba que implicase directamente al fiscal general en la revelación de secretos, ¿no? Claro, sin leer la sentencia, que no se conoce, sería una temeridad por mi parte, bueno, pues hablar sobre ella, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer los periodistas es leer los documentos y analizarlos, ¿no? Pero sin ser muy técnico en este procedimiento, yo escribí un artículo el pasado domingo en el que hablaba de el juego del trile que habían hecho con el fiscal general. Básicamente, muy resumido en 30 segundos, el procedimiento empezó por la nota de prensa que hizo la Fiscalía explicando el bulo y saliendo al paso de una información manipulada que publicó El Mundo. Cuando llega al Supremo dicen que la nota de prensa no es delito, pero puede ser la revelación de secretos, la revelación de un correo electrónico, y ahora yo creo que le van a condenar otra vez por la nota de prensa. Entonces han estado jugando con el fiscal general, pero yo creo que la mayoría estamos convencidos de que bueno, había una decisión de condenarle y eso es lo que ha ocurrido, por desgracia, ¿no? Yo creo que este país tiene muchos problemas, la prensa es uno de ellos, somos solución para algunos elementos, pero para otros somos un problema, pero el mayor problema que hay en este momento a niveles institucionales, el mayor problema es la vivienda, la desigualdad, la pobreza, pero si hablamos en términos políticos o institucionales, el mayor problema es la politización de una parte de la justicia, sin ninguna duda. Más allá del caso concreto de la condena, ¿cómo crees que esto puede afectar, que esta sentencia, que yo creo que es inédita en este ámbito, puede afectar
a la propia relación de los medios de comunicación con sus fuentes para obtener información relevante y publicarla. Porque, en fin, esto afecta, digamos, al núcleo del ejercicio periodístico. Sí. A ver, yo creo, sinceramente, que no debería afectar por lo siguiente. Los periodistas tenemos claras cuáles son, bueno, la mayoría, tenemos claras cuáles son las normas de la profesión. Obviamente, el secreto de una fuente es sagrado. Tú no puedes revelar la identidad de una fuente. Bueno, primero porque la perderías para el futuro, para toda la porque vida. nadie hablaría más contigo. Pero bueno, para empezar por un tema ético, son las normas de nuestra profesión, ¿no? Lo que hay es un teórico desprecio del Tribunal Supremo a bueno, pues más de 8 o 10 periodistas que declararon y que todos dijeron que la fuente no era el fiscal general, que no podían decir quién era, pero que sí podían decir, lógicamente, que no era el fiscal general. Pero, a falta de la sentencia, yo creo que van a hacer ese juego de trile y que al final la sentencia la van a basar en la nota informativa, donde los periodistas no tienen nada que ver, y no en la revelación de secretos. Porque, entre otras cosas, si la basan en ese correo y mañana un periodista, o por el motivo que sea, se sabe quién es la fuente, pues el Tribunal Supremo se caería con todo el equipo, ¿no? Yo creo que van a hacer ese juego. Los periodistas tenemos claro cuáles son nuestras normas, no las vamos a cambiar y hay que ver cómo argumenta la sentencia, ¿no? Si no le diese credibilidad a los periodistas que fueron como testigos, deberían iniciar un procedimiento contra ellos, porque declarar como testigo, mentir como testigo en un procedimiento judicial es un delito en España, es falso testimonio, ¿no? Claro. Una reflexión general. Vivimos en una sociedad hiperconectada donde quizás más que nunca en cualquier época de la historia cualquier persona ha tenido acceso a tal cantidad de información. Y paradójicamente, en esta sociedad de la información tan desarrollada, se ha generado un caldo de cultivo para los bulos, las noticias falsas, las manipulaciones. En este contexto, ¿cuál es el papel de la prensa? Tú ahora tienes un puesto de responsabilidad, diriges un periódico como público, pero has sido también periodista raso, jefe de investigación, digamos que conoces el oficio probablemente mejor que nadie. ¿Cuál es el papel que tiene que asumir la prensa en este año 2025 en una sociedad tan hiperconectada como la actual? Con mucho cariño has explicado lo viejo que soy, pero no te lo tendré a mal. A ver, se habla de dos cuestiones en relación con esto mucho, ¿no? Uno es los bulos, las fake news, ¿no? Le ponemos a las cosas un nombrecito en inglés y parece que ya es algo novedoso, ¿no? Para mí, el primero sí que es un problema serio y las fake news no. ¿Por qué? Para mí las fake news no son una novedad. Hoy es 20N. En España, durante la dictadura, todos los medios de comunicación eran fake news del principio al final. El Nodo era fake news, el Parte de Radio Nacional era fake news, la prensa del movimiento era fake news íntegra. Por lo tanto, esa parte no es novedosa. Para mí, ¿qué es novedoso en nuestros tiempos? La pérdida de credibilidad de los periodistas. Yo llevo 35 años trabajando como periodista y, desde luego, en este periodo bueno, hay un cambio sustancial. ¿Por qué se ha perdido esa credibilidad? Bueno, pues por muchos factores, porque en general, aunque tendemos a analizar los problemas complejos o intentando explicarlos con una causa, suelen obedecer a muchas causas, ¿no? Yo creo que, para empezar, los periodistas tenemos parte de culpa porque hemos hecho muchas cosas mal, a veces no hablamos de lo que interesa a la gente, del periodismo social, etcétera, de los problemas reales de los ciudadanos. Ha habido una crisis económica del periodismo muy potente que ha llevado a peores condiciones. En fin, son múltiples los factores que influyen en la pérdida de credibilidad. Ahora bien, para mí el periodismo es un trabajo súper sencillo. Es dar información cierta sobre hechos que importen a la gente, que afecten a la vida de la gente. Y en ese sentido yo no creo que haya un cambio de modelo de lo que debería ser el periodismo, lo que debería ser. Otra cosa es lo que es y otra cuestión es que vivimos en una sociedad donde no está claro qué es periodismo y qué es un periodista y qué es un medio de comunicación. Porque obviamente la gente que persigue a un congresista o a un diputado en el Congreso, que lo acosa,
y que se presenta como periodista no es un periodista, es un agitador, es un mamporrero, es el término que le queramos poner, pero no es un periodista. Y los medios que tienen apariencia de un medio de comunicación serio, pero que se dedican a, bueno, a actuar como agentes políticos y a esparcir mentiras, no son un medio de comunicación. Pero es muy difícil de diferenciar para un ciudadano normal. Antes, hace 40 años, uno iba al kiosco, estaba claro que era el periódico, ahora no. Y eso para mí ha sido fundamental a la hora de minar nuestra credibilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si hubiese dos tipos de farmacias, todas tienen el simbolito verde, pero una te intoxica cuando vas a pedir el medicamento y otra te da el medicamento. El ciudadano entra y está el simbolito verde, la farmacia parece la misma, pero no lo es, uno te intoxica y el otro te ayuda, ¿no? Y eso ocurre con el periodismo y con los periodistas en España. Hay algunos que te intoxican presentándose con el simbolito verde y hay otros que realmente cumplen o intentan cumplir con su función, que no es otra que pues eso, informar de hechos ciertos que ayuden a los ciudadanos a tomar decisiones y, en mi opinión, esto a lo mejor ya es una opinión más también por mi forma de pensar, que ayuden a mejorar la sociedad, que la sociedad sea mejor. Yo creo que eso es parte del trabajo periodístico, ¿no? Debería serlo. Hace unos meses, cuando asumiste la dirección de Público, un medio que contribuiste a fundar en el año 2007, luego fuiste redactor del equipo fundador de Infolibre, director de Infolibre, responsable de investigación también de ese periódico, y luego has regresado a Público. Y en el artículo de presentación, de puesta de largo como director de este medio de comunicación, decías, entre otras muchas cosas, que el rigor es el primer mandamiento de nuestro oficio y que aspirabas, que creías en una audiencia crítica. Estas premisas teóricas, que yo creo que todos suscribimos, ¿cómo se llevan a la práctica? Es decir, ¿cómo se consigue en un ámbito muy competitivo como el de los medios de comunicación que el rigor sea el primer mandamiento del oficio cuando quizás incluso hasta se está premiando todo lo contrario, la porosidad, la flexibilidad, la maleabilidad en los periodistas, en los comunicadores y en los medios? A ver, yo creo, voy a responder, parece que voy a dar una vuelta, pero durante años los periodistas, los profesores de comunicación han mantenido lo que para mí es un engaño, y es que el periodismo tenía que ser objetivo. El periodismo no puede ser objetivo porque es imposible, porque tiene unos elementos de subjetividad, desde qué punto vemos el mundo, qué consideramos bueno, pues importante o relevante, qué no, que tiene tantos elementos que no puede ser objetivo. El periodismo puede ser honesto, ¿no? Y ahí eso conecta con el rigor, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es muy, muy sencillo. Hay una serie de elementos básicos, pues obviamente hay una parte de hechos, ¿no? que son comprobables. Quiero decir que aquí puede venir alguien y mañana titular: éxito total del acto organizado por Diario de Lanzarote, había más de 100 personas. Yo creo que sería totalmente objetivo ese. Bueno, pero puede venir alguien y decir, pues había otros 5 actos y solo había 100 personas. Los dos son admisibles porque es una forma en la que le están introduciendo una carga editorial, si queremos decirlo así, pero responden a la realidad. Pero es que en España estamos en una situación donde alguien pondría, hubo una trifulca, estaba cerrado, no se celebró el acto. Bueno, pues eso es la barrera infranqueable. Entonces, al final, hay unos hechos, se pueden comprobar, hay que hablar con todas las partes, hay que analizar los documentos, no hay que ocultar a los ciudadanos una parte que no coincida con tu línea editorial. Pero son normas absolutamente básicas que nos enseñan en las facultades o nos enseñan si tenemos un buen o una buena profesora cuando entramos en un medio de comunicación, y que son fáciles de cumplir si se quiere. Y luego los periodistas somos humanos, como todo el mundo, tomamos muchísimas decisiones al día, nos confundimos, tenemos que valorar permanentemente qué consideramos noticia, qué no, y bueno, y ahí la honestidad a lo que nos tiene que llevar es a rectificar cuando nos confundamos, ¿no? Pero las normas de juego deberían estar muy claras, ¿no? ¿Y te cabrea como profesional que siempre se tienda a etiquetar al periodista o al medio de comunicación
pero específicamente a los periodistas, ¿no? En una sociedad en la que parece que la polarización es la norma. A ti como profesional, yo estoy contando hechos veraces y me están poniéndome etiqueta porque, en fin, por lo que sea. Te voy a decir, no me cabrea, lo más mínimo. ¿Por qué? Porque yo soy un periodista que ve la realidad desde, por simplificar, la izquierda, ¿vale? Pero para mí el rigor está antes que mi forma de entender el mundo. Es más, yo insisto siempre, y por eso lo del rigor para mí es tan importante, que nosotros tenemos, el rigor lo que nos da es credibilidad. El mayor tesoro, el mayor valor de un periodista es la credibilidad. Entonces, yo no quiero convencer a nadie de que mi forma de ver el mundo, la forma de ver el mundo de público es la mejor, engañándole. Yo quiero aportarle argumentos, aportarle hechos para que los ciudadanos puedan reflexionar y puedan llegar a sus conclusiones. Pero yo veo el mundo desde una posición. Es más, yo estudié en la Universidad de Navarra, la privada, que como todo el mundo sabe es del Opus, y yo siempre digo lo mismo, yo tengo una visión de izquierdas del mundo porque me creí a pies juntillas lo que me dijeron en la Universidad de Navarra. Y 35 años después, creo que lo que me enseñaron es lo correcto. Me dieron ética periodística, me enseñaron que nuestro compromiso principal en aquel momento eran los lectores y lectoras, ¿no? Ahora ya no solo hay prensa escrita y radio, ¿no? Y yo sigo creyendo en eso. ¿Qué pasa? Que muchos de los que predican luego no dan trigo, ¿no? Pero sí, yo creo que un medio tiene que con honestidad decir cuál es su línea editorial. Forma parte de ese compromiso con los lectores, que es ser sinceros y honestos con quienes nos escuchan o nos ven o nos leen. Pero luego están las normas del oficio. Y yo obviamente, desde luego, de forma consciente, jamás voy a mentir sobre algo por mi forma de entender el mundo, porque es que estaría incumpliendo mi profesión. Y yo tampoco quiero elegir a los secretarios generales de los partidos, que hay muchos periodistas que aspiran a poner o quitar presidentes del gobierno. Yo siempre digo lo mismo, no es la misión de los periodistas. Si tú quieres poner secretarios generales, métete en política y vas en una lista. Nuestra profesión de verdad que es súper sencilla de entender si se quiere. Y luego, bueno, pues sí, vivimos en un mundo muy complejo, todo va a una velocidad increíble. A veces se premia la celeridad y eso nos lleva a cometer errores sobre el rigor y sobre comprobar los datos. Bueno, pues con eso hay que torear, ¿no? Hace unos años, y te acordarás, 10, 15 años, se puso de moda eso que se llamó periodismo ciudadano, que era abrir los medios de comunicación de forma prácticamente indiscriminada a personas para que contasen cosas sin estar verificadas, sin estar contrastadas. Era una forma, yo creo que de atraer a una parte de la audiencia, la parte más activa. Todo esto ha ido evolucionando. Ahora estamos en la época de los influencers, de los youtubers, de gente que no solamente opina, sino que es la cara que ven muchas personas jóvenes que se acercan a la red a informarse. Pues venga un influencer lanzando datos sin contrastar o incluso mensajes de odio en algunos casos, ¿no? A esto se le añade un nuevo elemento que es la inteligencia artificial, que sigue siendo en muchos casos una gran desconocida de cómo funciona, pero que ya está teniendo influencia en la información que consumen los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Con todo este panorama, con todos estos ¿cómo se lucha contra estos elementos en el sentido de que el periodismo juegue un papel en una sociedad de la atención donde tratamos de que los lectores y lectoras se informen a través de nuestros medios, pero al mismo tiempo compartimos espacio con todas estas otras opciones que en ocasiones hacen pasar por informativas también o de opinión y que no cumplen las mismas reglas? Pues el periodismo ciudadano efectivamente... a ver, yo soy poco partidario de lo que se etiquetó y lo que se teorizó mucho en Estados Unidos a finales de los años 90 ya como periodismo ciudadano, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es que yo creo que un periodista lo que tiene que estar es en contacto permanente con los ciudadanos,
pues con la gente que está en los servicios públicos, con la gente que está en la educación, con los políticos, por supuesto, también. Y luego se supone que tenemos unos conocimientos técnicos para transmitir, para comunicar, para verificar datos. Por lo tanto, yo sigo creyendo en el periodismo como una profesión que se puede ejercer con mucha dignidad y que si se hace así es absolutamente útil para la sociedad, ¿no? Pero el segundo elemento que mencionabas, que es absolutamente clave, que es competimos por la atención. Efectivamente, los periodistas hemos perdido el monopolio de ser la fuente por la que se informan los ciudadanos. Sí. Eso era así hasta hace 35 años. Ahora un periódico compite con un youtuber, bueno, realmente compite con todo porque sobre todo las generaciones más jóvenes, pero bueno, todo el mundo al final está con su móvil, con su pantalla. Claro, llevamos un ordenador en el bolsillo, ¿no? Sí, efectivamente. Ha cambiado, bueno, llevamos ya nuestra vida en el bolsillo, ¿no? Pero tú realmente compites, bueno, es que hasta las canciones son más cortas ahora, porque si no enganchas a la gente en los 10 primeros segundos, pues pasan y ya está, ¿no? Entonces, el gran problema, efectivamente, bueno, el gran problema, ¿no? Uno de los problemas del periodismo es que ha perdido ese monopolio y compite con gente que no es periodista, pero que muchas veces, sí, bueno, se presentan como fuentes de información fiables. Y como los periodistas hemos perdido credibilidad, pues es más fácil hacerle caso a personas que te pueden vender esas recetas mágicas que solucionan todo con 3 eslóganes o gritando un poco más, ¿no? Bueno, hay una autocrítica que hacer por nuestra parte de por qué hemos llegado así y luego hay una parte de cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Y luego la inteligencia artificial... Claro, que es la gran desconocida porque no sabemos realmente cómo funciona, o por lo menos no, el gran público no conoce cómo funciona, y que puede dar resultados absolutamente disparatados. Y yo creo que todos hemos probado a ver, en fin, a hacer alguna consulta y no tiene ni pies ni cabeza, pero ya está siendo cada vez más utilizado por personas para informarse, ¿no? Y claro, sin una regulación clara, y luego tiene una cierta utilidad también en los medios de comunicación, y parece que de esto todavía no se quiere hablar, de cómo la inteligencia artificial está entrando en los medios de comunicación y qué papel está jugando también ahí. Claro. Bueno, a ver, yo creo que yo no soy experto en... Bueno, soy experto en muy poquitas cosas, pero en inteligencia artificial nada. Yo, pues, con tener algo de la otra, de la normal de toda la vida, ya me doy por contento, ¿no? Pero, a ver, yo creo que la inteligencia artificial está como Internet en el año 2000. Estamos en los comienzos y es muy difícil prever hacia dónde va a evolucionar. Pero como dices, bueno, está afectando a todo. Yo hace un mes tuve una reunión con un alto cargo de Google que han cambiado la forma en la que presentan sus búsquedas. ¿Por qué? Porque ChatGPT les estaba comiendo el mercado, porque la gente ya hace las preguntas al estilo ChatGPT, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que va a cambiar a la sociedad de forma que ahora yo creo que ni los propios expertos saben cómo, pero sí el periodismo ya lo está cambiando en algunas cuestiones. Bueno, a ver, desde hay medios que están haciendo noticias ya con inteligencia artificial y eso, ahí volvemos a la honestidad, habría que decirlo y yo creo que no lo hacen. Hay la dependencia, los medios de comunicación, los medios digitales, dependen muchísimo de las visitas que se reciben de Google o otros buscadores, pero básicamente Google está cambiando los algoritmos, de forma que hay medios que están sufriendo unas bajadas muy importantes en el número de páginas vistas, pero luego en el trabajo de los propios periodistas, ¿no? La inteligencia artificial puede ser útil para la parte de investigación, muchas veces es útil. Nosotros en Público estamos ahora justo redactando unas normas de uso de inteligencia artificial que en cuanto las tengamos redactadas y consensuadas con toda la redacción, las haremos públicas dentro de ese compromiso de honestidad. Pero hay elementos para los que es útil. Pero bueno, uno de los elementos clave de nuestra política con inteligencia artificial va a ser que cualquier dato obtenido por inteligencia artificial hay que contrastarlo con otra fuente,
O bien puedes conseguir el documento original, o si no, que no nos vale como fuente sin un contraste con otro elemento. Pero esto se está produciendo como todos los... a ver, no deja de ser una herramienta, es muchas cosas, pero para un periodista puede ser una herramienta que te ayude a hacer un trabajo. Si tú tienes un documento de 500 páginas y te lo resume y eso te ayuda a algo, pero luego para publicar hay que leerse el documento entero. Hay que leerse la fuente original. O hay que ver el párrafo o los párrafos enteros, ¿no? Pero puede ser útil. ¿Qué pasa? Que el riesgo es enorme porque a la hora de falsificar noticias, lo que hace con la voz de la gente, con imágenes, es tremendo. Eso ya se está percibiendo, ¿no? Que no te puedes fiar. No. Antes no te podías fiar de las fotografías, porque el Photoshop, quien fuera habilidoso, podía hacer auténticas maravillas y de hecho hay algún periódico prestigioso de ámbito nacional que llegó a publicar ciertas fotos de un dirigente que moribundo y no estaba en esa situación, ¿no? Maduro, yo te lo pongo fácil. Sí. Exactamente, la portada del País de hace unos cuantos años. Claro, ahora cualquier imagen puede ser alterada con mucha verosimilitud y parece un espejo de la realidad, imagen o un vídeo, en fin, que es un campo minado. La red se está convirtiendo en un campo minado para lo que no es real. No, absolutamente. La voz, quiero decir que cogen 4 discursos, 4 conferencias tuyas y bueno, sale una voz clavada con el mensaje diciendo que todo lo ellos contrario quieran de tu decir. pensamiento. Claro. O sea, por un lado, los riesgos o las facilidades para quien quiera mentir y manipular se multiplican. Yo, que siempre tiendo o intento ver la botella medio llena, yo creo que, por otro lado, eso es una oportunidad para quienes hagan su trabajo periodístico con rigor, ¿no? Y luego hay otro elemento de la inteligencia artificial que yo creo que obviamente hay puestos de trabajo ahora que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque realmente la inteligencia artificial dentro de unos años te hará un resumen perfecto de una sesión del Congreso o del Senado. Y por otro lado debería dejar más hueco para lo que no puede hacer la inteligencia artificial, que es periodismo de investigación, reportajes currados, ángulos propios. Entonces, bueno, a lo mejor estoy confundido una vez más, pero yo tengo esa esperanza que nos podamos colar por ahí. Salir con la libreta y el boli y hablar con la gente. Eso todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. De momento no, de momento no. Y es un elemento básico del periodismo. Manuel, al poder en general, da igual, digamos, la tendencia política, al poder institucional, habitualmente no le gusta que se le controle y que se le fiscalice más allá de lo que se deje controlar o fiscalizar de forma voluntaria, ¿no? El legislador en los últimos años ha puesto sobre la mesa una serie de herramientas. Te pregunto porque tú eres precisamente experto en este ámbito. Ha puesto una serie de herramientas, la ley de 2013, si no me equivoco, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o anteriormente la ley de 2006 de acceso a la información medioambiental, que era específica del ámbito medioambiental. Luego se legisló para que cualquier ciudadano, sin tener que explicar por qué, pudiese acceder a un documento, a un informe, a un dato de la administración pública que no se hubiese divulgado de forma voluntaria. En teoría se puede pedir de todo y se te tiene que dar de todo en un plazo de 30 días, pero eso es la teoría. La ley en ocasiones no es así. Y pongo el ejemplo reciente de una investigación que has publicado en tu periódico sobre cómo se reparte la tarta del gasto farmacéutico del Ministerio de Sanidad, y has tenido que ir al Consejo de la Transparencia para que te dieran los datos que seguramente habrás pedido hace 6 meses. Bueno, eres optimista, hace año y medio, sí, en abril del 24. Vamos a ver, de todas formas, la ley de transparencia es una ley que, para desde el 2013, tiene agujeros, pero no es una mala ley. Y igual que hemos empezado esta charla, desde luego por mi parte, con una crítica que yo creo que es muy clara al lawfare o a la politización de cierto poder judicial, la jurisprudencia que hay en España y que emana también del Supremo, en el tema de la ley de transparencia es bastante positiva en el sentido de que protege mucho el derecho de acceso a la información. La mayor parte de las sentencias
favorecen a quien pide el acceso y no a las administraciones que lo niegan, ¿no? Hay unos elementos tasados para negarlo, Claro, pero te obliga a ir a la jurisdicción. claro, sí, En sí. estos casos. Sí, pero digo que como a mí me gusta eso, que no todo es blanco y negro, en este caso la jurisprudencia del Supremo es buena. ¿Qué pasa? Que efectivamente para los tiempos periodísticos muchas veces, bueno, pues es una catástrofe o tienes que tener paciencia, ¿no? Porque, por intentar explicarlo en un minuto, cualquier ciudadano puede pedir información a cualquier administración pública, no tiene que motivarlo, tú lo has dicho, no tienes que explicar por qué la quieres. La administración, si no te la da o te la da de forma que tú consideras no completa, tú puedes ir al Consejo de Transparencia. En Canarias hay un órgano O específico, los pero bueno, órganos autonómicos que dependiendo. cumplen exactamente el mismo papel, y ese órgano que pone fin a la vía administrativa le dice a la administración, le da o le quita la razón. En este caso que tú acabas de poner, que efectivamente es cómo se reparte el gasto farmacéutico en España, que lo publicamos hace unos días en público, yo inicié ese procedimiento hace año y medio, en abril del 2024. Sanidad lo negó, recurrí a Transparencia, Transparencia nos dio la razón, me dio la razón en este caso, y Sanidad optó por dar los datos. ¿Es verdad que llegan un año y medio tarde? Sí, pero por lo menos tenemos una herramienta para conseguir eso y ya ese camino queda abierto para el futuro, ¿no? Es decir, que en el plano periodístico es mirada largo larga, plazo. a largo plazo, Sí. pero claro, en el caso de un ciudadano, de un colectivo que quiera acceder a información relevante, de que le toca por lo que sea, por su ámbito de interés o por simple curiosidad para tener, digamos, mayor calidad democrática, ¿no? La herramienta legal parece positiva, pero la práctica es otra cosa. Bueno, porque muchas veces, efectivamente, la administración... Bueno, primero tienes que conocer la ley. Un ciudadano normal no conoce el funcionamiento, no tiene tiempo para hacer todos esos procedimientos. Muchas veces la administración simplemente no contesta, con lo cual tú tienes que recurrir a ese órgano de transparencia. Debería haber... Yo comentaba al principio que la ley tiene agujeros. Uno de los agujeros claros es que no hay sanciones si Por incumplimiento. Eso es una de las cuestiones que se debería cambiar cuanto antes en la ley de transparencia, ¿no? Pero bueno, está ahí, es una ley reciente. Los periodistas la utilizamos muy poco. Yo a veces me da pena, por otro lado digo mejor. Mejor. Casi, no hay menos gente pidiendo la misma información. Pero bueno, a veces es útil, ¿no? Yo, por ejemplo, en la investigación sobre las residencias, prácticamente toda la información que conseguí fue a través de la ley de transparencia, escribiendo a las 16 comunidades autónomas y los 3 territorios históricos vascos, porque en Euskadi la competencia en residencias es por territorio histórico, por provincia, pero bueno, al final me costó meses, pero me suministraron mucha información. Acabas de mencionar el libro que publicaste sobre, en fin, el caos que supuso la pandemia de COVID en las residencias, especialmente específicamente de la Comunidad de Madrid, como muchas personas fallecieron porque no fueron trasladadas a un hospital, se descartó, digamos, se eligió qué vidas podían salir adelante y qué vidas se dejaban olvidadas, ¿no? A la hora de abordar una investigación periodística de largo alcance como esa que asumiste, ¿te sentiste solo en medio del desierto informativo o hubo gente que te apoyó, que te animó, colectivos que te auparon para llevar a cabo ese trabajo? A ver, cuando empecé con la investigación, yo entonces estaba en Infolibre, era jefe de investigación de Infolibre. Realmente yo hacía un mes que había dejado de ser director y pues un exdirector, ya te tocará algún día, es como un expresidente, un jarrón chino que no sabes qué hacer con él. Entonces, yo dejé de ser director el día antes de la declaración del estado de alarma. Bueno, era jefe de investigación y no tenía como un área específica. Por desgracia vino y Infolibre me permitió estar 1 año y medio, casi 2 años, en exclusiva investigando lo ocurrido, ¿no? Lo cual, para empezar, es un primer apoyo enorme porque la gente no tiene que conocer las dinámicas periodísticas, pero es muy raro que un periódico pueda tener a un redactor no 1 año y medio, 2, sino 2 semanas investigando un tema liberado para una cuestión específica, es casi imposible. Entonces eso fue lo primero, ¿no? Y luego he sentido un apoyo
tremendo cuando hice la investigación y después por parte de las asociaciones de familiares, ¿no? Yo creo que las asociaciones de familiares de residentes, ya antes de la pandemia había algunas, hacen un trabajo enorme. Creo que de verdad es uno de los problemas que tenemos que abordar como sociedad. A mí no me entra en la cabeza lo que ocurrió en pandemia. Más de 11.000 residentes en toda España, en Madrid fueron 7.291, fue el mayor foco, pero más de 11.000 solo en los 2 primeros meses murieron en la residencia sin recibir atención hospitalaria, muchos de ellos murieron abandonados. La generación que trajo el estado de bienestar, por cierto, ¿no? Que es como doblemente, bueno, no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Cruel, ¿no? Que justo esa generación que trajo el estado de bienestar fuese luego a la que el estado de bienestar abandonó, ¿no? Y de forma cruel. Pero la lucha no solo es lo que ocurrió en pandemia, es cómo están muchas residencias hoy en día, los cuidados que reciben las personas que están allí, que son francamente mejorables, y por lo tanto para mí las asociaciones de familiares que pelean contra viento y marea por mejorar esa situación, con independencia del apoyo que yo he sentido, pero lo que me parece absolutamente admirable es el trabajo que hacen ellas, ¿no? Y que hacen esas personas, pero te da aliento. La verdad es que cuando aquí hay algún político, cuando un político te felicita, tienes que preocuparte porque en general a lo mejor has hecho algo mal. Pero cuando vas por la calle y te para un ciudadano normal y te da las gracias por el trabajo que has hecho de investigación, pues yo creo que eso compensa realmente el motivo por el que, bueno, pues al menos por el que yo estudié periodismo. Bueno, yo quería ser José María García II, pero luego ya me interesó mucho más la política y bueno, yo creo que nosotros tenemos una misión de intentar mejorar la sociedad, con nuestros errores o no, pero esta investigación a mí me reconcilió por completo con el periodismo y por lo tanto porque sentí ese aliento, ¿no? Sí. A lo largo de tu trayectoria, en fin, has pasado por muchos medios de comunicación con diferentes audiencias y con diferentes ámbitos de interés, ¿no? De ámbitos de interés informativo, ¿no? Has hecho periodismo regional, has hecho periodismo nacional. Y nos da la impresión casi siempre de que los polos informativos en el conjunto del Estado se reducen a Madrid, en ocasiones, dependiendo de la época, a Cataluña o al País Vasco con anterioridad, y circunstancialmente por algún tema determinado a otra región o a otro territorio del Estado, ¿no? No te digo ya, Manuel, en lo que se considera por muchos la periferia de la periferia, como puede ser Lanzarote y Fuerteventura y las islas no capitalinas, ¿no? En ese sentido, ¿qué papel crees que juega el periodismo local, el periodismo de cercanía, y cuál crees que debería jugar? Y también te pregunto si consideras que los medios de ámbito estatal deberían centrarse un poco más de lo que sucede más allá de las fronteras de la capital del reino. Bueno, la respuesta es un rotundo sí a tu último planteamiento, ¿no? A ver, los que trabajamos en Madrid, yo creo que hay un síndrome de la M30, ¿no? De que, en fin, se cae una botella o llueve 4 gotas en Madrid y es una noticia mundial, ¿no? Yo creo que es una dinámica muy difícil de revertir, sinceramente. Y es pésima para los medios estatales. Yo llegué a Madrid en el año 2000 y a mí me daba cierto temor. Había trabajado en Galicia primero, yo ejerzo de gallego y con mucho orgullo. Y aunque también mandamos a Madrid a cada uno Franco, Fraga, tal, o sea que con orgullo pero con matices. Pero bueno, y luego en Euskadi, y en el año 2000 fui a Madrid y yo pensaba, pues ahí estará todo el talento reunido, estará allí, ¿no? Porque es lo que crees cuando, bueno, pues por esa imagen que tienes, ¿no? Al final llegué a una redacción y me di cuenta, y esa primera impresión la he confirmado desde entonces, que he trabajado también en una redacción internacional, un consorcio de periodismo europeo, donde éramos periodistas de 13 países diferentes, y al final las redacciones, el porcentaje es más o menos, cómo se distribuye la gente es más o menos igual. Hay un 10% de gente brillante,
un 70% de gente normal, un 10% de despistados y un 10% de tóxicos. Y eso da igual que sea en Madrid, en Lanzarote, en Fabero del Bierzo, que es donde yo nací, o en Vigo, que es donde espero jubilarme. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los de Madrid creen que no, que ellos son todos unos genios y que vienen todos de la pata del Cid, pero no es verdad. Segundo, por lo tanto, yo soy un enorme defensor del periodismo local y, de hecho, del periodismo de investigación. Luego, los periodistas de investigación también creemos que vamos flotando, que no caminamos por el suelo, sino que vamos flotando. Y realmente yo he defendido siempre que el periodismo de investigación se puede hacer exactamente igual en Madrid o en un medio estatal que en un medio local. Y las herramientas, una de ellas, la ley de transparencia que tú lo mencionabas, está ahí. Y los problemas están ahí. Por lo tanto, en España se hace un excelente periodismo de investigación en cabeceras regionales o locales y en otras hacen un periodismo malo, perdón, y a nivel estatal ocurre lo mismo. Pero el periodismo local tiene una ventaja que es la cercanía, ¿no? Habla de los problemas, o debería hacerlo, si lo hace bien, de los problemas más cercanos a la gente, ¿no? Y eso es fundamental. Y en una situación en la que el periodismo estatal, yo creo que pues eso, que tenemos muchos problemas y que tendemos a hablar pues a veces solo para políticos o para otros periodistas, pues ahí os estamos dejando un hueco enorme, ¿no? Que yo cuando preparaba esta conferencia y os pedí así algunas informaciones relevantes para Lanzarote, pues que veo que un medio como el vuestro cubre perfectamente, ¿no? Desde, bueno, obviamente la turistificación, pero el problema de la vivienda, el tema del agua, que me pareció especialmente sangrante. Hay cierta conexión con Madrid, con el tema del agua en Lanzarote. Sí, los corruptos los exportamos a todas partes. Saquearon Colombia y luego han venido aquí los del canal de Isabel II. ¿Sí? Efectivamente. Bueno, Manuel, ha sido un placer que hayas estado con nosotros en esta primera edición del Premio de Periodismo y Ensayo Manolo de la Hoz. Ven cuando quieras de nuevo por Lanzarote y también muchas gracias por permitirnos hablar de periodismo, de comunicación y tener esa interactuación con el director de un periódico como público y una persona que es referente en el periodismo de investigación en este país. No, dices, ven cuando quieras, yo viendo lo del Supremo de hoy, lo que me dan ganas es de quedarme, ya, no volver a Madrid. Pero no, creo, os agradezco a vosotros la invitación y sobre todo os agradezco por la iniciativa de poner en marcha estos premios, porque la memoria es fundamental. Hoy es 20N, está ahí la memoria democrática, la memoria histórica, pero los pueblos, los periódicos, las sociedades tenemos que pues apostar y dignificar la memoria de la gente que ha hecho cosas buenas para la comunidad. Y entonces yo os felicito por la iniciativa y os agradezco la invitación. Y espero que no haya sido muy aburrido. Espero que no. Muchas gracias, Manuel. Gracias por esta intervención. Yo me quedo por aquí. No te vayas, por favor, quédate por aquí porque te necesitamos ahora. Ha sido fantástico, una aportación excelente, un ratito muy bueno hablando sobre periodismo, pero bueno, ahora llegamos al momento de la entrega de los premios. Y como saben, este premio, bueno, pues se celebra por primera vez como homenaje a Manolo de la Hoz. Y quién mejor que Manuel Ribeiro, director del periódico, para explicarnos por qué, para qué se han creado estos premios. ¿Me dejas que me suba al atril? Claro. Que me hace ilusión, yo he visto el atril aquí. Y mientras tanto, bueno, pues si nos van despejando el set para cambiar un poco. Gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Hay quien dice que no me callo ni debajo del agua, pero me he traído algo escrito, aunque sea muy breve, unas palabras muy breves, porque no quería dejarme nada en el tintero. En este año 2025 se cumplen 20 años del nacimiento de Diario de Lanzarote, que fue el primer proyecto editorial de la empresa Siroco Información, fundada por los compañeros Rafael Fuentes, Manolo de la Hoz y este que les habla. Un par de años antes, por uno de esos misterios que tiene la vida, se cruzaron nuestros caminos.
y por inquietudes compartidas sobre el espacio público terminamos lanzando El Siroco, una publicación inclasificable, underground, podríamos decir, artesanal, de unos pocos pliegos, que se elaboraba en la imprenta de un primo del compañero Manolo y que repartíamos a horas intempestivas en buzones y por debajo de las puertas. Aquello era periodismo y romanticismo puro. Desde una visión convencional de la vida, se puede decir que ni Rafa ni Manolo tenían entonces ninguna necesidad de todo aquel berenjenal en el que se estaban embarcando. Pero su arraigada implicación social y las ganas de participar, de que hubiera nuevas voces para contar lo que pasa, fueron el motor del siguiente paso, la apuesta por crear un periódico en Lanzarote. Puede sonar atópico, pero los criterios que teníamos entonces y que hemos tratado de no traicionar eran básicamente la independencia editorial, preocuparnos por nuestro entorno y las personas que viven en él y ejercer de altavoz de reivindicaciones y causas que consideramos justas. En el año 2013, y a contracorriente, nos aventuramos a lanzar una edición en papel de Diario de Lanzarote y en el colmo de la inconsciencia, en 2016 empezamos a editar Diario de Fuerteventura. Huelga decir que todo eso ha sido, desde luego, gracias a un extraordinario equipo de profesionales. Con este premio de periodismo y ensayo, Manolo de la Hoz, queremos principalmente honrar la memoria de un compañero que siempre hizo gala de una tremenda generosidad en los momentos buenos y en los menos buenos. Manolo fue un pilar fundamental en todos aquellos ámbitos en los que se involucró y dejó su huella. Amante de la cultura y del teatro en particular, implicado desde muy joven en el movimiento sindical, defensor de la sanidad y los servicios públicos y comprometido con la defensa del territorio y del medio ambiente. En la agricultura encontró su particular válvula de escape y su vía de conexión íntima con la tierra. Manolo ha sido de importancia clave para que iniciativas como la de Diario arranquen y se consoliden. Por su personalidad siempre ha estado en un segundo plano, entre bambalinas. Probablemente sería el que más se opusiera a que un premio llevase su nombre y en una asamblea votaría en contra. En definitiva, el legado de Manolo de la Hoz representa una brújula ética que uno, como director del medio, está en la obligación de seguir. Con el premio de periodismo y ensayo Manolo de la Hoz, que aspiramos que tenga periodicidad anual, nuestro objetivo también ha sido fomentar la investigación, el análisis y la creación. Vivimos en una época en la que parece que la actualidad va a una velocidad supersónica y en la que apenas se profundiza en los fenómenos que nos afectan. Compartimos una preocupación cierta por la pérdida de espíritu crítico que creemos que es un elemento fundamental para el avance social. Por eso queríamos abrir una ventana a la reflexión y aportar nuestro granito de arena al debate público más allá del trabajo que hacemos habitualmente en Diario. Estamos en deuda con quienes han empleado su tiempo y esfuerzo en participar en esta primera edición. Al margen de los premiados, tenemos intención de ir publicando, siempre que estén de acuerdo sus autores, otros trabajos que se han presentado. No queremos que esta iniciativa se vea en ningún caso como una competición, sino como una fiesta colectiva del pensamiento y la palabra. Muchas gracias.
Todos tenemos un nudo en la garganta, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar para dar un poquito de contexto a lo que ha sido el premio. Más de una veintena de propuestas que se han presentado, con trabajos desde Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, la isla de Tenerife, Gran Canaria e incluso de Madrid. Y me ha dicho un pajarito por ahí que el nivel de los trabajos ha sido tan alto que ha sido muy difícil elegir los 3 trabajos. Así que bueno, yo creo que es el momento de dar un aplauso a todas las personas que se han presentado, que están sentadas en la sala. Y para darle un poquito más de emoción a este momento vamos a leer un fragmento del texto que ha sido el segundo premio. Les informo además que este premio está concedido por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Lee el texto Isabel Lusarreta, que es periodista, colaboradora de Diario de Lanzarote. Muy buenas noches, pues vamos allá con unos fragmentos de ese reportaje. Bachir Mansur tenía 13 años en 1975, un año que recuerda como convulso desde sus inicios. En mayo, durante la visita de los representantes de Naciones Unidas a Layún, recuerdo alzar la bandera del Frente Polisario en una manifestación multitudinaria que nos sorprendió hasta a los propios saharauis. La confusión del momento se fue agravando a partir de septiembre. Todos mis vecinos eran de Gran Canaria y Fuerteventura. Los saharauis fuimos testigos de cómo hacían las maletas, pero en ese momento no podíamos saber que nunca iban a regresar. Se fueron con lo opuesto, dejando atrás coches, muebles y otras pertenencias. Solo nos quedamos los saharauis, en una ciudad que estaba totalmente cercada por militares españoles, recuerda. En poco tiempo vimos cómo esos militares eran reemplazados por otro contingente que nunca había pisado nuestra tierra, con uniformes que no habíamos visto nunca y que nos hablaban en lenguas que no entendíamos. Eran los marroquíes. En noviembre de 2025 se cumplen 50 años del final de la presencia española en el Sáhara Occidental y del comienzo de la ocupación ilegal por parte de Marruecos. Aunque la retirada definitiva de España no se produjo hasta febrero, el pueblo saharaui vivió en aquellas semanas de noviembre de 1975 su propia Nakba, tragedia en árabe, que dio lugar al exilio forzado de una gran parte de la población en los meses y años posteriores hasta el día de hoy. No es casualidad que las primeras asociaciones de apoyo al pueblo saharaui de España se fundaran en Canarias. La historia no puede entenderse sin los mapas y es precisamente esa cercanía geográfica la que explica que un gran número de personas originarias de Canarias emprendieran el camino de ida hacia el Sáhara Occidental cuando estaba bajo el dominio español. Como saharauis siempre percibimos una conexión cercana con los canarios porque convivíamos con ellos. Mis vecinos canarios eran los hijos de los obreros y maestros. Juntos jugábamos al fútbol o íbamos a la piscina. Nuestra relación fue más especial con ellos que con los peninsulares, que eran los hijos de los militares. Aunque también eran vecinos, percibíamos una barrera que nos separaba, recuerda Mansur. Además, añade que Canarias era un lugar conocido en nuestro imaginario colectivo porque muchos saharauis comerciaban y faenaban y tenían contacto con las islas desde tiempo atrás. Sukaina es un ejemplo más reciente del exilio saharaui en el archipiélago. La activista llegó a Canarias en el año 2000 después de que uno de sus hijos fuera acogido en Tenerife a través del programa Vacaciones en Paz. Ante la pregunta de si la causa palestina está hoy silenciada, la causa saharaui, al ocupar casi todo el foco mediático, Sukaina no muestra preocupación. Todos los saharauis hemos participado en las manifestaciones pro-palestinas, pero eso no quiere decir que se vaya a olvidar al Sáhara. Son dos causas diferentes que tienen en común la lucha por la libertad de los pueblos. Tenemos muchos referentes en la resistencia y después de 50 años de lucha no vamos a decaer. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Obviamente el premiado ya sabe quién es. Se ha reconocido, ¿no?
Bueno, pues entrega el segundo premio, que es de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, valorado en 1.000 euros. Eloy Vera, por favor, vaya subiendo. Recibe el premio Centros Turísticos, Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Álvaro Lucas Carmona, Santa Cruz de Tenerife, por su obra El Sáhara Occidental y Canarias. Una historia de ida y vuelta. Este segundo premio se concede por abordar un tema que cobra una relevancia indiscutible en la actualidad, porque sitúa en primer plano, mientras se hace en la foto, sitúa en primer plano a una comunidad con la que Lanzarote mantiene lazos históricos profundos, por la riqueza y multiplicidad de fuentes orales empleadas y por la calidad literaria de su escritura. Muchas gracias. Se podrá leer íntegramente publicado en Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo breve, muy breve, unas palabras. Bueno, muy brevemente, muchísimas gracias por el galardón y por la invitación. Quería agradecerle precisamente a Eloy por haberme animado a escribir en los últimos meses y sobre todo al Diario de Fuerteventura y a Manu por darme la oportunidad de empezar a publicar y es un honor ser premiado en esta primera edición del premio Manolo de la Hoz y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Es el momento de conocer el trabajo ganador y vamos a hacer lo mismo. Llamo a Miriam Ibot, colaboradora redactora de Diario de Lanzarote, que va a leer un fragmento de ese primer premio. A ver si lo reconocen. El que lo tiene que reconocer. Seguramente. Es un pedazo de premio. El título del artículo es El derecho a la isla, territorialidad y democracia en la configuración del movimiento ecologista canario, 1979-1992. Desde finales de los años 70, el movimiento ecologista canario se fue configurando como el movimiento social más dinámico e influyente de la historia reciente de las islas. Esta relevancia política del ecologismo ha tenido que ver, sin duda, con su estrecha relación con las profundas transformaciones del territorio insular, derivadas del modelo turístico. Pero a lo largo de este periodo, el ecologismo no se ha limitado a denunciar los impactos ambientales del crecimiento económico, sino que también ha articulado un discurso político que vincula la defensa del territorio con la exigencia de democratización. Es desde esta doble dimensión, territorial y democrática, desde donde podemos comprender e interpretar su configuración y su relevancia histórica como actor político clave en la dinámica política canaria contemporánea. El concepto de territorialidad nos permite entender el ecologismo canario no solo como una reacción conservacionista ante la destrucción ambiental, sino como una forma de reapropiación política del espacio. Así, frente a la colonización del territorio y la progresiva turistificación iniciada en los años 60, los colectivos ecologistas reivindicaron el derecho de las comunidades a decidir sobre su entorno, resignificando el espacio vivido, la isla, como espacio político. La defensa del territorio y el derecho a la naturaleza se transformaron así en prácticas de resistencia y en experiencias de participación democrática que afectaron a amplios sectores de la sociedad, sedimentando en las mentalidades colectivas, moldeando una estructura de sentimiento en torno a la defensa del territorio isla. Este ensayo analiza el periodo de surgimiento y configuración del ecologismo canario como movimiento social, destacando cómo esta trayectoria sentó las bases de un proceso de construcción de una nueva territorialidad y de una cultura cívica canaria. La hipótesis central sostiene que fue durante el periodo de surgimiento y articulación del movimiento ecologista canario cuando se sentaron las bases sociales, políticas y culturales que lo convirtieron en un actor político relevante en la dinámica política canaria. Así, la colonización del territorio y la progresiva turistificación
Actuaron como motores de conflictividad socioambiental y catalizadores políticos de malestares diversos, generando tanto las condiciones materiales para la protesta ambiental como el marco simbólico sobre el que el ecologismo canario construyó su identidad colectiva y ganó influencia social y política. Esta interpretación parte de la base de una amplia investigación que integra dos niveles complementarios. Por un lado, un enfoque histórico que rastrea los orígenes y la evolución del movimiento ecologista canario, sus fases organizativas y sus impactos políticos, desarrolladas por el movimiento ecologista. Por otro lado, el análisis de más de 500 acciones colectivas desarrolladas por el movimiento ecologista entre 1969 y 1992, que permite identificar patrones de movilización, escalas territoriales y repertorios de acción. La combinación de ambas perspectivas nos permite comprender cómo el ecologismo canario se configuró en torno a una nueva relación entre territorio, poder y ciudadanía. En definitiva, se trata de explorar cómo la defensa del territorio se convirtió en el núcleo de una política democrática alternativa, en la que la participación y el control social sobre el desarrollo se plantearon como condiciones indispensables para la sostenibilidad y la justicia ambiental. Entrega el premio María José Lahora, redactora de Diario de Lanzarote, y Manuel Ribeiro, director de Siroco Información. Recibe el premio de 3.000 euros Juan Manuel Brito Díaz, de Las Palmas de Gran Canaria, por su obra El derecho a la isla, territorialidad y democracia. El jurado ha decidido conceder el primer premio a este trabajo por situar en el centro uno de los movimientos sociales más determinantes en la historia reciente de Canarias, el ecologismo, por el rigor con el que se aborda desde una perspectiva histórica, porque no se limita a narrar los hechos, sino que analiza las distintas fases por las que ha transitado el movimiento ecologista, porque revela su papel en la defensa de los valores democráticos y porque expone con claridad su influencia en la política actual de Canarias. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, pues nada, primero agradecer que me hayan dado el premio y dar la enhorabuena por poner en marcha la iniciativa y además haberla dedicado a un tema como el de los movimientos sociales, que la verdad es que me sorprendió porque no suele ser un tema que en el ámbito, por ejemplo, académico, de investigación, sea precisamente en las islas un ámbito preferente, ¿no? Sino más bien un ámbito que podemos decir marginal, ¿no? Y bueno, me pareció una oportunidad para poder expresar mi línea de investigación, mi línea de trabajo y proyectarla más allá de los ámbitos académicos, al conjunto de la sociedad, que creo que también es una oportunidad para poder a través de este medio de comunicación y otros medios de comunicación, pues poder hacerlo, ¿no? Y nada, estoy muy agradecido y nada más. Muchísimas gracias por invitarme. Enhorabuena. Bueno, pues aunque solo había... ¿Ya se han hecho la foto? ¿Quieren el premio? Muy bien. Pues aunque solo había 2 reconocimientos oficiales, el jurado desea reconocer de manera especial un trabajo que, aunque no ha resultado premiado, merece destacarse por la solidez de su enfoque y la calidad de su propuesta. Se trata de la obra Movimientos Sociales en Canarias, un giro ontológico en la comprensión del territorio, presentada por Valentina Cutansier de Teguise. Un aplauso para ella, por favor, que se ponga de pie para que podamos aplaudirle. No ha venido. Casi no decía lo de que se ponga de pie y no nos hubiéramos dado cuenta. Pero bueno, así son los directos. Tengo que contarles una historia sobre esta escultura que tenemos hoy aquí. Se trata de un trabajo desarrollado dentro del proyecto de residuos a recursos,
una iniciativa desarrollada durante los últimos 16 meses en el Centro Penitenciario de Taiche. Es un trabajo dirigido por Goñi García, director y diseñador de la pieza, a través de la participación de la Asociación Papacría, del Grupo Chacón, que colabora en el proyecto, junto a la Asociación Derecho y Justicia. Este proyecto colaborativo, es que me está entrando el sonido por ahí, casi me caigo del atril. Este proyecto colaborativo y social aborda dos problemáticas en la isla que son bastante profundas: el de la gestión ineficiente de los recursos, de los residuos, perdón, y el de la exclusión social de las personas privadas de libertad en su proceso de reinserción. La escultura está elaborada 100% con materiales reciclados. El aluminio procede de latas, 12 latas se han utilizado y han sido además fundidas. Lleva una pieza de madera procedente de palets y los cartones de las cajas sirvieron anteriormente para transportar vino. Es una escultura vinculada a la sostenibilidad, a la economía circular y al diseño y a los oficios creativos, que además va acompañada de un certificado de autenticidad que garantiza su origen artesanal. Como ven, no damos puntada sin hilo y teníamos que contarlo porque es una maravilla esta escultura. Se habrán dado cuenta de que hemos entregado 2 premios, pero queda uno ahí, ¿verdad? Vamos a resolverlo rápidamente. Manuel Ribeiro, por favor, y Rafael Fuentes, director y administrador gerente de Siroco Información. Y es que no nos podemos marchar sin hacer un reconocimiento de agradecimiento a quienes acompañaron a Manolo de la Hoz en su vida y sostienen hoy su memoria. Invitamos a su compañera y su hija, Poli Perdomo y María de la Hoz, por favor, que suban al escenario. Enhorabuena. Sí. Lucía, vale, me dijeron que no subía, pero finalmente Lucía de la Hoz, su otra hija, muy bien, porque hay 3 cosas para recoger, así que... El certificado además está en braille para hacerlo aún más inclusivo. La verdad es que está todo pensado. Muchas gracias al autor, que está aquí también en el público. Es precioso. Bueno, pues nada, ya nos hemos hecho la foto. Yo me quedaba embelesada mirándoles. Muchas gracias. Y a continuación vamos a tomar... Un momento emotivo, sí, un momento muy emotivo, porque ¿qué sería la vida sin emoción? A continuación nos vamos a tomar un vino de las Parras de Manolo de la Hoz, precisamente, acompañado de un queso pajonales y bizcocho de Fuerteventura. Y es que pocas cosas pueden superar esto. Pero mientras algunos ya empiezan a coger sus copas de vino, por favor, se pueden ya levantar cuando quieran. El resto vamos a hacernos unas fotos aquí. Todos los participantes que han participado en el premio, por favor, que suban. La familia también se va a hacer otra foto, la familia de Manolo al completo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les esperamos en la segunda edición del premio. Esperamos que nos lean, nos sigan leyendo y buscando Diario de Lanzarote y Diario de Fuerteventura en sus lugares. Gracias. If you put 2 and 2 together, you would see what our friendship is for.
door. There is no need to say you love me. Would be better left unsaid. I'm giving you everything, all the joy can bring. Yes, I swear. And all that I want from you is a promise we'll be there. Yes, I swear I'm giving you everything, all that joy can bring. Yes, I swear. All I want from you is to say to you, be there. There's no need to say you love me. Would be better left unsaid. I'm giving Por you favor, sí. Todas las personas que han presentado trabajo que suban, por favor, con los premiados, y las personas que han presentado trabajo, hacerse una foto. Las personas que han presentado su trabajo, por favor. La familia, por favor, la familia de Manolo de la Hoz, que suban a hacerse una foto. Pasamos al vino directamente. Pasamos al vino. When a man loves a woman, it is mine on can't shake the world, everything is found. If she's dead, he can see it. He's back on his feet.
Espérate aquí,